el clip que te voy a mostrar, este otro fragmento del discurso, es muy relevante porque tú mismo aquí en este programa nuestro has estado, digamos, como dicen, encendiendo las alarmas sobre este asunto, y es, primero le dice a los soldados que no se atrevan a atacar el pueblo. Sobre eso tú escribiste en la columna que nosotros publicamos, y de eso puedes hablar. Lo que te quiero mostrar es de ahora esta invitación que hace Petro aquí a que la gente se organice y utilice un lenguaje y unas palabras bastante preocupantes. Entonces, aquí vamos. Toda la fuerza pública, respetarla. No levantar las armas contra el pueblo. Y segundo, una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado 1 de mayo. Si se atreven, y para ello ya hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente. Si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Es decir, que si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez, a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. Una de dos: o nos quedamos en la casa, lo respetaría, o cambiamos la historia de Colombia, porque los oligarcas y el régimen de la corrupción nos ha convocado para ello. Bueno, aquí está, ¿no? Álvaro, tus impresiones de esto. No, bueno, también son tantas cosas. Lo primero es que este señor sencillamente le está pidiendo a las Fuerzas Armadas que no cumplan su función constitucional. Es decir, la función por la que están las Fuerzas Armadas, y ojo, también es la función principal del Estado, es garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos y la concordia entre ellos, que no haya vías de hecho. Por un lado, el tipo le está pidiendo, le está mandando, eso es gravísimo, a las fuerzas militares que no actúen, que no ejerzan su función, aún en los casos en que, digamos, el pueblo, o lo que él llama el pueblo, o lo que es su pueblo, pues agreda, vandalice, mate a los que no estén de acuerdo con él. Bueno, pero él dice ahí, espérate, que rodeen pacíficamente las instituciones. Ese era otro punto que quería hablar, pero bueno, Petro, si tú te das cuenta, Petro siempre maneja ese discurso ambiguo. Es decir, él manda una cosa y después al final dice pacíficamente, o el discurso del amor, o hace un discurso absolutamente divisivo como el del 1 de mayo, y termina llamando a que haya una unidad nacional, un pacto de unidad nacional. Él siempre maneja esas cosas porque a él como buen sofista, él es un sofista puro, él siempre está pensando en cómo va a disculparse en el futuro. Él dice, si hay violencia, si hay desmanes, este señor lo que va a decir después es que, pero es que no me hicieron caso, yo dije que era pacíficamente, pero él sabe perfectamente que nadie controla una multitud enardecida. Es decir, eso, y es más, él lo que realmente quiere es que haya una presión, y nada más en el hecho de que una turba rodee una institución como la Corte, o como el Consejo Electoral, o como el Congreso, implica un acto violento. Sí. Violento. Es decir, sin violencia, eso no es pacífico. Además, eso es totalmente antidemocrático.
Él está invitando a romper el sistema democrático, él está invitando a crear otro tipo de régimen en donde lo que impere es como una especie de enardecimiento, es decir, es lo que toma las decisiones, un enardecimiento popular que se basa en el quién grite más y en quién demuestre más fuerza. Es todo lo contrario a un régimen deliberativo, participativo, representativo, ¿no? Entonces, eso es, hay que entender el discurso de Petro y hay que saber que él siempre maneja esas dos cosas. Él vota, manda una cosa y después deja una puerta abierta para después poderse salir discursivamente con alguna disculpa. Es como esto que hace con Netanyahu, por decir algo. Entonces, primero dice, la Corte Penal Internacional tiene que coger preso a Netanyahu. Y después dice, y nunca condenó a Hamas por los hechos de septiembre. Y después llega y dice, ay, y cuando Netanyahu le dice que él es antisemita y todo eso, no, dice, no, ¿cómo así? Yo no soy amigo de Hamas. Siempre está en la, él siempre tiene ese tipo de ambigüedades porque no le importa ser coherente. A Petro, eso hay que entenderlo, a Petro no le importa ser coherente, ni le importa mentir. No tiene ningún empacho en eso, porque él, sus lógicas son otras y sus valores son otras. Sus valores son la consecución y el mantenimiento del poder, como sea, como sea. Entonces, eso hay que entenderlo y hay que entender cómo maneja las cosas. Él aquí está pidiendo la ruptura del orden institucional, está pidiendo que el Estado deje de cumplir su función, él está cambiando el Estado colombiano, está haciendo totalmente, está violando totalmente el sistema constitucional colombiano y está casi que, esto es lo más grave, me parece a mí, está casi que poniendo al país en un estado de preguerra civil. Eso es lo terrible. Decir, porque, ¿qué pasa si entonces la otra gente, lo que no está contra él, dice, sí, pues de malas nosotros también salimos? Pues, y entonces, ¿por qué? Porque ustedes no son los únicos. Fíjate, Álvaro, ¿qué pasa? ese lenguaje que él usa. Muy irresponsable. No, totalmente, estamos de Son acuerdo. casi que una personalidad psicopática. Y y él va introduciendo poco a poco, ¿cierto? Subrepticiamente, un lenguaje que resuena y que tiene unas connotaciones específicas. Por ejemplo, dice las coordinadoras de las fuerzas populares. Eso a cualquier colombiano le evoca, ¿verdad? Lo peor, los peores, digamos, organizaciones guerrilleras de nuestra historia, ¿no? Organizaciones guerrilleras o paramilitares, es decir, cualquier cosa de violencia organizada por fuera de la violencia legítima. Eso no es otra cosa que creación de soviets. Es decir, yo pensaba, pero mira, eso es creación de soviets. Es que esto también ha sido inventado, ¿me entiendes? Esto correcto. Se hizo en Venezuela, esto se ha hecho en Rusia, es decir... Yo pensaba, Álvaro, perdóname que te interrumpa, pero yo conectaba eso, yo pensaba, bueno, si él habla de estas coordinadoras de fuerzas populares y que, bueno, empieza a decir que indígenas o negritudes, no sé qué, y de pronto se le ocurriera que se armen o que hay que darles armas, eso es exactamente como unas convivir, ¿no? Lo que está planteando, es un tipo de convivires de fuerzas paramilitares que potencialmente, pues claro, podrían ser pero es que ya las una catástrofe. Pero es que ya las tienen. ¿Las armas? Las guardias indígenas y campesinas. Los bastones esos de mando y los machetes. No, pero eso es lo que tú crees, eso es lo que aparentan. Bueno, dime, convénceme. No, es decir. ¿Cuáles son las evidencias? No, las guardias campesinas están bastante infiltradas de las guerrillas. Es decir, eso es claro. Te voy a dar una evidencia. Hace una semana también salieron unas imágenes en San Vicente del Caguán de los guerrilleros con las guardias campesinas diciéndole al ejército que no los aceptaban ahí, que no los querían, que tenían que irse. En las guardias indígenas en el Cauca, pueblos enteros diciéndole al ejército y mientras están detrás los guerrilleros que no pueden entrar al pueblo, que deben abandonar el pueblo. Es decir, ¿qué te parece, por ejemplo, lo que sucedió en la Universidad Nacional
también esta semana tirando, pues siempre han sido las famosas papas y todo eso, pero esta vez bombas Molotov que también queman a la gente y tirándoselas a los policías, intentaron quemar un policía. Es decir, eso es que el discurso de la izquierda revolucionaria siempre ha sido muy hipócrita en eso, porque siempre se ha victimizado diciendo que lo atacan con una fuerza, con una violencia desproporcionada, pero ellos siempre han sido violentos y nunca han renunciado al ejercicio de las armas. El mismo, el ELN dijo, durante todo este supuesto proceso de paz total, no ha habido una sola vez que haya dicho que va a dejar las armas. No ha habido una sola vez que lo haya dicho y el gobierno lo ha aceptado. Ya el ELN anunció que va a volver a secuestrar. Y cuando Petro intentó decir, ay, no, el secuestro, si no, le recordaron, si viste la comunicación de Galán, que él secuestró, que él les pidió plata de los secuestros para financiarse cuando estaba en Santander y que se la gastaba en rumba. Mira, hasta ahí, este tipo es tan sinvergüenza que hasta robaba a el ELN la plata de los secuestros para irse a rumbear. Bueno, Álvaro, continuemos entonces. El último clip que te tengo de este discurso, que este sí es, pues, digamos, tiene que ver con lo que estamos hablando. Dicho por el mismo ELN, dicho por el mismo Galán, ¿no? Espérame, que es tanta cosa que... aquí ya iba a decir que él seguirá hasta donde el pueblo se lo permita. Hay una... tú sabes, Álvaro, yo, digamos, le presto atención, digamos, a lo que dicen los activistas y los influencers de izquierdas como el Wally, como el